Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos y para todas, donde quiera que nos estén viendo. Para mí es un privilegio poderles saludar nuevamente. Este es su hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Este es un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Para mí es un honor saber que a través de estos espacios de televisión podemos ayudarle a usted enriqueciendo la palabra de Dios en su corazón, en su mente, y de esa forma poder entonces tener contacto con la Biblia y con Dios. Gracias entonces por estar usted en sintonía nuestra. Pues quiero agradecer en primer lugar a todos los sociohonorarios por el trabajo que hacen, porque es un trabajo en equipo en donde ustedes también colaboran con nosotros y de esta manera pueden ustedes auspiciar los programas que realizan o que realizamos quienes estamos pues constantemente en este canal para poder bendecir y ayudar pues a todos, no solamente a fortalecer al cuerpo de Cristo, sino también ayudar a aquellos que no han conocido la verdad del Señor. Así que gracias, créanme, es un honor. Bien, el día de hoy vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre la justificación. Qué fascinante tema el día de hoy, hablar sobre la justificación. Hemos desarrollado ya en series anteriores aquellos aspectos doctrinales que tienen que ver pues con la fe y nuestra identidad teológica. Es importante saber que dentro de esta identidad bíblico-teológica, pues debiéramos de saber que hay ciertas doctrinas que se constituyen como fundamentos de la fe. Y pues esta en particular que es la justificación. La justificación debe de entenderse que también forma parte de ese tema soteriológico, el tema de la salvación. La doctrina o el tratado de la salvación contiene muchos elementos. Dentro de ellos encontramos el arrepentimiento. También encontramos el tema de la regeneración o del nuevo nacimiento, pero también encontramos el tema de la justificación. Así que el día de hoy vamos a tratar este tema y que es de mucha vitalidad porque es el acto mismo de ser declarados libres y justos delante de Dios. Es lindo saber que usted y yo podemos encontrar totalmente libertad de saber que no hay culpa y porque alguien propiamente lo ha hecho. Y todos sabemos que Dios en este caso nos justifica por medio del Hijo, Jesucristo. Así que entendiendo que lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la justificación, debe entenderse según la Biblia que este asunto que es de carácter jurídico, porque este término pues nos lo entenderían más las personas que trabajan con el tema del derecho. Pero la carta de Pablo a los romanos es una carta que nos entrega todos esos términos porque al final nosotros somos culpables de juicio, somos culpables y necesitamos que alguien nos justifique. Y en ese contexto, quien nos justifica es Cristo Jesús. Así que cuando vemos el tema de la justificación, deberíamos de considerar que este es un estado de estar libres de culpa y desde luego esa libertad de culpa es gracias al arrepentimiento que una persona realiza, que una persona da en el momento de su confesión. Y aquí hay cuestiones elementales que están relacionadas. El arrepentimiento se da y desde luego hay convicción plena de que esa persona necesita hacer un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de conducta. Y automáticamente se viene a Dios, se confiesa como pecador de que necesita el perdón de sus pecados. ¿Y qué ocurre? Allí entra el tema de la justificación, porque
Esta área hace que el pecador quede libre de su culpabilidad, quede libre de su estado. Y desde luego eso nos hace también ver que a través de la justificación hay una completa paz que se tiene a través del Hijo de Dios. Decíamos que la justificación es un término jurídico. Decíamos que la justificación tiene que ver con esa área penal. Y si se puede decir, un penalista puede persuadir al juez y lo persuade por una persona que ha cometido algún delito. Y en este caso el abogado tiene que ayudar a su defensor, persuadir al juez para que éste no quede con culpa. Y es ahí cuando se delibera el caso de este reo, de esta persona culpable. Y es el abogado que hace un trabajo enorme, persuadir al juez, encontrar cómo presenta de manera deliberada que esta persona no sea condenada. Pues déjeme decirle que ese es el sentir del apóstol Pablo en su carta a los romanos cuando presenta el tema de la justificación. Y podríamos decir con toda seriedad y afirmando en las Escrituras que cuando se habla precisamente del acto de la justificación, en el capítulo 3 de la carta a los romanos, Pablo presenta la tomografía del ser humano, la tomografía de la persona como tal. Y en ese contexto podríamos decir que el hombre es malo por naturaleza. El apóstol Pablo dice en esa carta a los romanos, capítulo 3, justo ni aun uno. Dice que nadie ha hecho el bien, no hay nadie que busque a Dios. Todos, dice, se alejaron, todos hicieron totalmente fuera del camino quedaron. Entonces, cuando uno ve esa tomografía de Romanos capítulo 3, concluye que el ser humano es malo por naturaleza. Y es ahí cuando necesitamos entonces ¿de qué? De la justicia de Dios a través de la persona del Hijo. Hay una palabra y una expresión que es la que se usa en el griego y es la palabra dikaio. Y esta palabra dikaio es reclamar inocencia, pero no una inocencia en la que yo me justifico por mis méritos, sino una inocencia que se justifica por medio de Dios y es Dios quien lo hace, viendo precisamente por una lupa, ¿sí?, al pecador, y esa lupa es Jesús. Es decir, que por medio de esa lupa Dios ve al hombre, porque sin esa lupa el hombre se ve borroso y el hombre no puede tener reconciliación con Dios. Pero cuando Dios mismo permite que esa lupa sea el medio para que vea al hombre, que es la persona del Hijo, la persona del Cordero de Dios, pues entonces el hombre va a encontrar justicia y el hombre queda sin culpa, queda deliberado de su gravamen. ¿Por qué? Porque Dios lo ve a través del Hijo. Es decir, entonces que cuando hablamos de esa perspectiva pues neotestamentaria, encontramos cómo el apóstol Pablo define la justificación como un hecho de parte de Dios. Hay ciertos expertos que nos ayudan a contemplar el tema de la justificación. Por ejemplo, encontramos a John MacArthur, célebre teólogo, que nos ayuda a entender o asimilar el concepto de la justificación. Él y su equipo, gracias a vosotros, él mismo dice, sin la justicia o sin la justificación no se pueden sentar las bases de reconciliación con Dios. Sin esta doctrina clave, el cristianismo se derrumba. Él agrega diciendo, sin ella no hay salvación, sin ella no hay santificación y sin ella no existe glorificación. Hasta aquí lo citado de John MacArthur. Es decir, entonces, que de acuerdo a esta definición teológica, pues vale la pena considerar o reevaluar estas tres cosas que serían como sumadas a la justificación. Es decir, sin ser yo hallado sin culpa delante de Dios por medio del Hijo, entonces no hay para mí
no hay para mí santificación. Es decir, la santificación no se puede dar. Es decir, no soy hallado santo o no soy declarado santo sin el hecho de la justificación. Entonces, tanto la santificación, como lo dice el autor MacArthur, no hay tampoco glorificación y desde luego no hay salvación. Y esta palabra glorificación es precisamente lo que ocurre en el hoy y lo que va a ocurrir en el mañana con una persona que ha sido declarada justa. No solamente la declara justa, la hace santa, sino también esa persona es declarado en ese proceso de glorificado. Yo desde el hoy soy glorificado y voy con esa misma finalidad hasta el día de mañana, ser glorificado en gloria. Pero sin la justificación es imposible. No puede haber entonces justificación o no puede existir todas aquellos elementos espirituales que de parte de Dios se dicen en su palabra si no se comienza con la justificación. El teólogo Lewis, también hablando respecto al tema de la justificación, dice que por medio de un acto reconciliatorio por la muerte de Cristo, Dios nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Qué increíble esta definición que hace el teólogo Lewis. Pablo, entonces, tomando en consideración estas definiciones, aunamos a lo que él dice en la carta que escribe a los romanos, que esa es la carta base para hablar de la justificación. Y en el capítulo 5 él declara, cuando dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en esta misma carta, en el capítulo 3, versos 24 al 26, el apóstol Pablo sienta la base que solo puede justificarse si se tiene fe en Jesús, no en otra cosa. Es decir, solo se tiene justificación, solo puede encontrarse declarada justa una persona por el mismo Dios si se tiene fe en Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, no puede haber justicia en el culpable si se tiene su fe y su confianza en otra cosa o en otro objeto o en otro sujeto. Es decir, que solo encuentro sentido a mi vida ser declarado justo o ser declarada justa una persona si esa persona tiene su confianza plena en el autor y en el consumador de la fe. Y en este caso es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí juega un papel importante el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué juega un papel importante el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Jesús dice y declara en cuanto a la misión del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, capítulo 16, en decir que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es el quien desarrolla, el quien trabaja, ¿sí?, en la vida del penitente, del pecador arrepentido, para que el mismo Dios lo justifique, lo haga declarado libre, ¿sí? Y el Espíritu Santo entonces comenzará ahora a desarrollar en ese nuevo pecador paz. Empieza a desarrollar en ese pecador arrepentido la plenitud de crecimiento para que ese pecador arrepentido pueda ahora ser un instrumento en las manos de Dios porque ha quedado libre de su culpa, libre del pecado, porque Dios lo ha visto a través de ese filtro, a través de esa lupa, que es la persona del Hijo de Dios. Señor, sin ti, tú me encontraste y me diste la mano, Señor, por mí. Hoy te agradezco la vida y la paz
te puede matar, ni un juicio en la calle te puede salvar, y de seguro al infierno tú irás a parar. Pero yo quiero decirte que hay un camino, seguro que Jesucristo es el camino, la vida y verdad. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Aún recuerdo ese día lindo que te conocí, tú me llenaste de tu Santo Espíritu. Ahora gracias Espíritu Santo yo te doy por llenarme de amor y ternura tú a mí. Aún no puedo olvidar ese día que te conocí y decías a mi oído, hijo mío, te amo a ti. Yo no podía entender esa voz que me hablaba a mí. Era mi Cristo que me decía, hijo mío, te amo a ti. Fue por tus pecados que yo morí en esa cruenta cruz. Tus maldiciones y enfermedades, ahí yo llevé. Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos desarrollando esta temática sobre la justificación. Y les doy pues la bienvenida a los que acaban de formar parte de este programa, porque pueda que estaba en alguna parte, se perdió el tiempo y vino ya pues en este segundo segmento, y por eso le doy el hola y el bienvenido, la bienvenida a este programa. Estamos tratando una temática tan importante que está muy desarrollado en el Nuevo Testamento, y es hablar acerca de la justificación. Es hablar acerca de ese acto en donde el Dios mismo, el Dios de la Biblia, declara justa a una persona. La encuentra justa porque lo ve a través del Hijo. Tiene razón Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 1, versos 29, el mismo Juan lo presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo? Y es que es precisamente que Jesucristo es nuestra Pascua, y que a través de Jesucristo, como el Cordero Pascual, como el Cordero sin mancha, entonces Dios nos declara justos, no porque lo merezcamos. Y es ahí cuando definimos algo muy importante, que vamos al cielo no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Vamos al cielo por la obra de Dios a través de Jesucristo. Vamos al cielo porque Dios nos entregó al bendito Hijo, y limpio, puro, santo, ¿sí?, cargó precisamente nuestros pecados y nuestras culpas, para que hoy nosotros tengamos la deliberalidad de cantar, de adorar, de poder acercarnos a Él de manera confiada, porque solo a través de la justificación encontramos una apertura, ¿sí?, como creyentes. Tenemos comunión como hijos, tenemos comunión como iglesia, como comunidad, gracias a la justificación. O sea, sin la justificación, sin haber sido hallado yo justo, sin haber sido yo encontrado libre de culpa por la obra de Dios en Cristo, yo no tuviera lugar ni a ser hijo de Dios, ¿sí?, no tuviera lugar a tener a mi cuerpo como morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, cuando Pablo enfatiza que somos templo del Espíritu y que el Espíritu mora en nosotros. Es decir, solo por el acto de la justificación, vea los privilegios que se me van sumando. Es decir,
yo vengo a ser hijo de Dios, vengo a pertenecer a una comunidad de creyentes redimidos por su sangre. Es decir, por el acto de la justificación yo tengo entrada a esos privilegios. El Espíritu Santo viene a sellarme, ¿sí? Me viene a proporcionar la oportunidad de ser coheredero de las bendiciones espirituales y del reino eterno. Es decir, que a través de la justificación, de ser yo hallado libre y sin culpa, también tengo la dicha de poder ser proclamador de las verdades de Dios. Es decir, yo me convierto en un predicador, me convierto en un emisario de Dios, me convierto en un mensajero de la paz, me convierto en un eslabón para que otros conozcan de Cristo. ¿Ve usted los privilegios, las oportunidades que recibimos una vez somos justificados? Y haciendo un poco de retrospección con lo que dijimos anteriormente, decimos que la justificación, tal como lo vio Lewis, tal como lo ve MacArthur, coinciden en pensar que la justificación es un hecho de Dios, es un acto de Dios, y que lo hace solamente por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Ahora, Pablo, desde luego, en esta cátedra de la carta a los Romanos, nos ha presentado en el capítulo 1 el poder del Evangelio, cómo el hombre caído, cómo el hombre sin esperanza, sin destino con el Señor, sino con un destino amargo y desde luego un destino en el infierno. En el capítulo 1 nos dice que el Evangelio entonces es poder y potencia para salvación del que cree. Es decir, el Evangelio afecta al que cree. Y luego en el capítulo 3, ya llegando a ese capítulo, encontramos cuál es el estado del hombre, cuál es el estado del ser humano, y que éste necesita a Dios, y que Dios necesita hallar lo justo, declarar lo justo, quitarle la culpabilidad, y solo es posible, ¿sí?, por el acto que vemos en el capítulo 5. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 5? El hecho de la justificación. Y por lo menos allí encontramos pues ciertos elementos que se van repercutiendo de la justificación. ¡Qué increíble! ¿Qué es lo que tenemos? La justificación lo que trae es paz. Es decir, hay dos maneras de ver la paz en la Biblia. La que los romanos veían como pax, ¿sí? También los griegos la veían como el eirene. Son dos conceptos que aparecen en la Biblia con relación a la paz. La pax romana y el eirene de los griegos. Pero hay una tercera concepto que aparece en la Biblia, que es el shalom de Dios. Y los judíos se identificaban con ese shalom. Y el apóstol Pablo en esta carta a los romanos menciona que es lo que viene una persona en Dios, en Cristo, a recibir. No solo la completa deliberalidad de su culpabilidad, de su pecado, por medio de Jesucristo, él recibe ahora paz. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y allí hay un rol importante de la fe. Es decir, solo se puede ser justificado por la fe, no por otra cosa. Y solo se puede ser justificado si se ve a Jesús. Romanos 3, 24 al 26. Si se tiene fe en Jesús, entonces se es justificado. Pero debe el individuo tener fe y confianza de que Jesús lo salvará, de que Jesús le dará vida eterna, de que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó al tercer día entre los muertos. Y eso lo vemos en Romanos 19, cuando se habla de la confesión pública que un penitente hace para ser justificados. Romanos, en ese capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo se levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué resultado se obtiene por medio de la justificación? No solamente se recibe la paz de Dios, el shalom. El shalom se reinterpreta ahora desde la justificación en el corazón del penitente, mientras que la pax romana y el eirene de los griegos se tiene desde la calle, desde afuera. El shalom de Dios comienza de adentro hacia afuera, y eso es
lo maravilloso de ese concepto. Jesús habló en su momento, mi paz os dejo. Es decir, el shalom es emitido de parte del Hijo de Dios. Y ese shalom ahora es entregado y se manifiesta maravillosamente desde el corazón, desde el cuerpo, desde la mente, desde esas partes abstractas del ser, se desarrolla el shalom para que nosotros podamos replicar. ¿Replicar qué cosa? Replicar la paz. Si la paz me ha conquistado, la paz me ha inundado, la paz de Dios por medio de la justificación, eso implica que yo también puedo replicar paz a mis semejantes, replicar paz a mi familia, replicar paz a mi entorno donde yo laboro, donde yo me desarrollo. Es decir, esa paz trasciende. Y de hecho Pablo en una de sus cartas menciona que es la paz que trasciende todo pensamiento. Entonces, qué importante es ver que esa paz que Pablo menciona aquí es un resultado del acto de ser yo declarado justo o declarado yo sin culpa. Y usted puede ser declarado sin culpa en este momento, puede ser declarado sin culpa en este instante. ¿Cómo? Pues entregando su vida a Jesucristo, que lo único que Dios le pide es que usted lleve fe, confianza en su corazón de que Jesús le salvará, que Jesús le dará vida eterna. La justificación no solamente se encuentra en Romanos 5 como resultado la paz, sino Pablo menciona también la esperanza. Y Pablo usa el concepto esperanza que no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Es decir, que la justificación tiene algo muy en particular y que repercuta no solo la paz en el corazón de los hombres y de las mujeres que confiesan a Jesucristo, sino también otra de las cosas que se repercuta en la justificación es que se encuentra esperanza. Cuando yo soy ahora inocente por la obra y la gracia de Dios en Cristo Jesús, también encuentro, sí, sitio, encuentro definido mi destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la obra de la justificación, ahora yo encuentro esperanza. Usted encuentra esperanza una vez es declarado justo, una vez es declarado libre y sin culpa, una vez que el Señor Jesús como el abogado, como el mediador, como el intercesor, como el paráclito de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo realiza un trabajo de ser quien persuade por usted, ¿sí? Y Dios y usted está peleado, pero que a través de la obra de Cristo, Dios entonces lo acerca, ¿sí? Y usted tiene entrada, tiene derecho, tiene privilegios de hablar con Él. Pero gracias porque ahora usted es libre de culpa, libre de todo gravamen que contra usted estaba o había. Había un delito, ¿sí? El delito del pecado, pero ahora usted es libre. Y esa libertad ahora lo hace a usted no solamente tener paz, lo hace tener esperanza. Y dice Pablo que esta esperanza no avergüenza, no avergüenza. No avergüenza por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y eso es maravilloso. Yo tengo esperanza, podría alguien decir, de hacer una casa, construir una casa. Tengo esperanza de poder tener un vehículo, tengo esperanza de poder graduarme. Y puede entrar en la mente las esperanzas que se tienen, los objetivos de la vida, pero en el caminar se puede disipar, se puede acabar eso. Entonces se requiere de que haya una esperanza más segura, una esperanza más ciertísima. Y esa esperanza más segura y más ciertísima sola puede hacer, sí, lo que Cristo 3 días después de su muerte hizo: resucitar y con poder y gloria levantarse de entre los muertos. Entonces, qué increíble es ver que la justificación, el ser hallado sin culpa y libre de todo pecado, me hace tener paz, tener esperanza, pero algo más. El versículo 5 me habla acerca de que el derramamiento del Espíritu Santo vendrá en mi cuerpo, en mi vida. Su vida es depósito del Espíritu Santo. Dice, por el Espíritu Santo que ha sido derramado. Eso dice el verso 5. Es increíble porque el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones es por la gracia,
ese favor inmerecido de Dios, ese favor que no merecíamos, ese favor que no lo podíamos asimilar solo por nuestros méritos, solo por lo que quisiéramos nosotros hacer. La obra de la justificación no es por lo que nosotros pudiéramos hacer. Nunca usted ha hecho algo, ni nunca hará algo para favorecer a Dios. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, el resultado de la justificación es que usted también encuentre el derramamiento del Espíritu Santo en su corazón. Usted es depósito del Espíritu Santo y como depósito del Espíritu Santo, usted vivirá una vida santa, una vida que agrade, una vida que glorifique, una vida que exalte a Dios con su estilo de vida y con su manera de ser, donde quiera que usted se movilice. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensaba en ti. Cuando me golpearon, pensaba en ti. Cuando esa corona de espinas estaba en mí. Hijo mío, pensaba en ti. Cuando me juzgaron con falsedad, cuando llevé la pesada cruz, esa cruz yo fui clavado. En mi mente solo estabas tú. Pensaba en ti, pensaba en ti. Cuando yo moría en la cruz, pensaba en ti. Pensaba en ti. Pensaba en ti. Al yo dar mi vida en la cruz, pensaba en ti. Cuando aquella gente se burlaba de mí, cuando maldiciones me solían decir, cuando aquellos clavos mis manos rasgaron, en mi mente solo estabas tú. Pensaba en ti, pensaba
estamos hablando sobre la justificación, una obra maravillosa que Dios hace por medio del Hijo en usted y yo como pecadores. Así que tenemos, a la luz de la Biblia y en esta carta a los romanos, que es una carta jurídica, pues encontramos fielmente como el Dios de la Biblia nos dice que solo se puede encontrar de liberalidad y quedar sin culpa por medio de mi fe, ¿sí? Y mi confianza en el Hijo de Dios. Y Jesucristo entonces me trae como resultado una serie de elementos espirituales. ¡Qué maravilloso! Debemos de considerar que a través de esta temática de la justificación, vemos que en el capítulo 5, que es lo que venimos encontrando en cada uno de las etapas de este programa de hoy, vemos cómo el Espíritu Santo en el versículo 5 es derramado en el corazón de los hombres, de las personas que encuentran justicia en Dios y son justificados en Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Pero también dice el verso 5, su amor ha sido derramado. Eso es lo que dice el verso 5, que aparte que el Espíritu Santo ha sido derramado, aparte que la esperanza de gloria, sí, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos y por medio de la paz del Shalom que viene a mí y que se emite en mi corazón, pues estos resultados vienen a hacer que mi vida, que su vida puedan ser plenas en Dios. Pero luego el apóstol San Pablo habla acerca del amor, ¿sí? Ese amor que ha sido derramado en su corazón. El apóstol Juan ya dijera en una de sus cartas, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, que el amor de Dios, el amor del Padre fue derramado, sí, en su corazón, en mi corazón, porque somos nueva naturaleza, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ser, hay una nueva persona, hay una nueva criatura. Y por esa nueva criatura, por esa nueva persona, entonces Dios mismo a través de su esperma permite que usted ahora tenga una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza permite que usted tenga una nueva relación. Y esa nueva relación permite que usted tenga una nueva comunicación. Y esa nueva comunicación va a permitir que usted también tenga, ¿sí?, un nuevo proyecto de vida. Cuando hablamos acerca de la justificación, decimos que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, en mi corazón. Imagínese, el amor que la calle piensa en algún momento dar, recuerde, es un amor ficticio, es un amor que no tiene mucha trascendencia, ¿sí? Pero hay un amor, el amor eterno, el amor con el que Dios nos ha amado y sobre todo cuando en Él encontramos la verdadera y la plena justificación. Pero algo más, dice el apóstol Pablo que siendo justificados en el Hijo, sí, también recibimos la dicha de ser salvos de la ira venidera. Qué increíble. Vea usted que aquí hay una cuestión de carácter escatológica, es decir, una doctrina que tiene que ver con el fin o una doctrina que tiene que ver con el mañana, la escatología bíblica. Entonces, ¿qué es lo que define la escatología bíblica? Algo maravilloso. Define que un día el hombre sí se enfrentará a un juicio, ¿sí?, al día del juicio final. Y el apóstol Pablo dice que siendo justificados por Dios en Cristo Jesús, yo soy salvo de la ira venidera. Qué increíble, qué maravilloso. Ese es un don perfecto, el don de la vida eterna. Y eso es de exaltar y de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque imagínese cuando usted y yo estábamos determinados, sí, porque Pablo lo ha dicho, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo enemigos, nos hace amigos por medio del Hijo. A través del Hijo, Él nos mira, sí, como un cristal. El Hijo es puro y entonces nos ve puros. El Hijo es santo y por eso nos ve santos. El Hijo es sagrado y a nosotros nos ve sagrados. El Hijo es la vía por la cual el Padre nos ve, ¿sí? Es el conducto por el cual el Padre nos ve. Entonces, por medio del Hijo, por medio de la justificación, yo no solamente soy salvo de la ira venidera,
sino también, dice el apóstol San Pablo en el verso 10 y 11, que hemos recibido la plena reconciliación. Es maravilloso eso, la plena reconciliación. Es decir, que a través del Hijo, a través de la justificación por medio del Hijo, yo encuentro reconciliación plena. No necesito a alguien mediador, no necesito a alguien que pueda ayudarme para poder ser encontrado justo o poder ayudarme a empujarme para encontrarme con Dios. Es Dios a través del Hijo que me hace tener plena reconciliación. Eso es increíble. Entonces, qué maravilloso es saber que el acto de la justificación me hace que de alguna u otra manera podamos encontrar la dicha, ¿sí? Encontrar un foco definido, determinado. La vida cristiana debe vivirse bajo ese principio. Es decir, que ser justificados es valorar la misericordia de Dios. Ser justificados es valorar el amor y la piedad de Dios. Ser justificado es sentirme definido, sentirme identificado y sentirme libre de toda culpa. ¡Qué maravilloso! Es decir, que imagínense, la justificación me permite ahora predicar. La justificación y el acto de quedar libre me hace que ahora yo pueda orar, platicar con Dios, ¿sí? Saber que este acto de la justificación, de quedar libre y sin culpa, me hace que yo pueda cantar, me hace que yo pueda dar testimonio de Jesucristo a otros, me hace que yo soy y usted declarado justo y libre, hace que usted pueda orar por mí y yo orar por usted. Hace que podamos ir y hacer la misión en la calle de la gente que nos necesita. Entonces, vea usted, la justificación trae una serie de derechos. Esos derechos prácticamente que obtenemos de la justificación nos permite prácticamente tener la libertad de adorarle. Pero también nos hace tener la libertad de enseñar a otros, ¿sí? Decíamos en la carta a los Efesios capítulo 5 que el amor, la santidad, que la sabiduría, que son atributos transferibles de Dios, hoy nosotros los podemos replicar. Esos atributos transferibles de la carta a los Efesios capítulo 5, cuando Pablo nos dice, ahora sean imitadores de Dios. ¿Por qué Pablo nos invita a ser imitadores de Dios en esa carta? Porque solo podemos ser imitadores de Él porque ahora tenemos un nuevo modelo. Nuestro modelo previo a conocerle y previo a ser justificados era un modelo donde Satán, donde el mundo y donde la soberbia de nuestra carne eran los paradigmas a seguir. Un Satán, el mundo y la carne. Esos eran como los paradigmas, los estereotipos que teníamos de nuestra moral. Pero ahora, siendo justificados, ahora siendo declarados justos y libres, Él sí nos da un nuevo modelo. Y el modelo es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Siendo hijos nos constituye coherederos, pero también nos constituye en poder seguir una moral de vida. Y Pablo dice allí en Efesios 5 que amemos como también Cristo nos amó. Que seamos santos, ¿por qué? Porque Él es santo. Y nos dice que podamos amar la sabiduría de Dios y no vivir bajo los esquemas de la necedad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, gracias a Dios, un modelo nuevo, un nuevo estereotipo. Tenemos una nueva vida gracias a la justificación. Gracias a la justificación tenemos esos esquemas de vida que nos pueden ayudar, que nos pueden producir cosas diferentes, cosas nuevas. ¡Qué increíble! Es saber entonces que a través de la justificación tenemos un test que nos puede ayudar, que nos puede hacer autorreflexionar
¿sí? Porque ese test que tenemos en Gálatas capítulo 5, ¿recuerdan? Pablo presenta una tesis que del Espíritu proviene y una antítesis que proviene de la carne, desde luego. Esa tesis que Dios nos presenta es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas Pablo dice que no hay ley. El amor, el gozo y la paz pues nos relacionan prácticamente consigo mismo, ¿sí? Ese amor, ese gozo y esa paz me relacionan consigo mismo, porque yo debo de amarme, ¿sí? Y para amar a otro debo de amarme a sí mismo. Y esos primeros 3 elementos del fruto me ayudan para conmigo mismo. Luego está la paciencia, la bondad, la benignidad, que me hacen tener una relación y una mejor aceptación con otros, con los demás, con la comunidad de fe donde estamos, con la familia donde estamos, con la sociedad donde vivimos. Pero todo esto es gracias a la justificación, sin perder de vista esa doctrina principal. Es decir, que a través de la doctrina de la justificación, entonces se me reparte ese maravilloso fruto, el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, el fruto de la paciencia, de la bondad, de la benignidad. Y esto ya me relaciona con el prójimo, con la sociedad, con mi familia, me relaciona con el sector académico, con el sector del campo, donde quiera que usted esté, donde quiera que yo estoy. Pero luego está la fe, la mansedumbre y la templanza, y esto ya me relaciona con Dios. Gracias, porque ese nuevo estilo, yo tengo fe. Y la fe yo la tengo porque con ello agrado a Dios, dice el texto. Entonces, debo de saber que a través de esta vivencia, a través de esta práctica, yo tengo comunión, ¿sí?, con mi Creador. Es decir, cuando yo cultivo la fe, la mansedumbre y la templanza, es para poder sentirme en armonía con mi Creador. Eso es lo que al final deseamos. Entonces, el tema de la justificación, vea usted todos los privilegios, todas las dichas que venimos a recibir. No hay ninguna duda que a través de la justificación, entonces encontramos la verdadera paz, la plenitud que tenemos en Él. Entonces, algo muy importante que yo quiero dejarles, sin duda, antes de terminar esta parte importante de la justificación, es que al lado de la justificación, es decir, hay un opositor. Y alguien querrá siempre mancharnos, alguien siempre querrá dañar nuestra imagen, alguien querrá siempre dañar nuestra dignidad. Y ustedes saben que es Satanás. Entonces, el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz, pero eso no quiere decir que Satán esté conforme, eso no quiere decir que Satán no esté cómodo. Siempre querrá él, sí, amedrentarnos, y querrá siempre él dañarnos, y querrá siempre él hacer una mala imagen, poniéndonos en mal. El libro de Apocalipsis ya lo decía, ¿se acuerdan? El libro de Apocalipsis capítulo 12, en la isla de Patmos, el apóstol Juan, en esa visión, dice que hay un acusador de nuestros hermanos. Así dice el apóstol Juan. Este acusador lo que querrá siempre es ponernos en mal. Saber que esa manera de querer contrarrestar nuestros valores de vida, contrarrestar nuestra vivencia en el Señor, Él la va a querer siempre provocar, dañar. Y allí entra el tema de las tentaciones, el tema de las pruebas, ya entra el tema de las trampas, ¿sí? Y es ahí cuando tenemos que tener el cuidado de saber que debemos de valorar el hecho de la justificación, debemos de valorar el hecho de que el Señor, a través de Cristo, nos ha dejado sin culpa, nos ha dejado libre de la culpabilidad. Entonces debemos de valorar ese acto, debemos de valorar ese hecho y de saber que solo el Espíritu Santo nos podrá ayudar para mantenernos firmes, leales, y de saber que a través de esa firmeza y de esa lealtad mantendremos, sí, firmes nuestras vidas, definidos con lo que queremos, definidos con lo que estamos haciendo.
y de esa manera entonces agradaremos a Dios, ¿sí? La justificación no puede venir por nuestros méritos, sino por los méritos a Cristo. Él es nuestro hermano mayor, Él está al lado nuestro, Él estará siempre para podernos aconsejar. Dejémonos aconsejar por Dios, ¿sí? Para mantener esa limpieza delante de Él. Ser siempre gratos, ser siempre ser aceptables delante de Él, ¿sí? Y solo será posible si mantenemos nuestra firmeza. Encontrar que el valor de la justificación es un asunto que siempre ayudará y siempre bendecirá, sí, porque nos sentiremos satisfechos cuando nosotros mantengamos esa firmeza en el Señor. Llegamos a la parte final de esta temática sobre la justificación y hemos aprendido que la justificación es un acto que Dios realiza por medio de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo ya morando en el corazón de una persona. Solo necesitamos darle valor al acto de la justificación y de saber que en su caminar usted pueda pedir al Señor que le ayude para mantener, sí, esa plenitud y de esa forma poder exaltar a Cristo en su vida. Agradecemos profundamente a este canal por permitirnos de nuevo llegar hasta sus hogares. Verdades Bíblicas, un espacio de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, y a ustedes como socios honorarios que auspician cada vez con sus ofrendas estos programas. Así que para mí ha sido un honor y un privilegio compartir de nuevo Verdades Bíblicas para el día de hoy. Misraín Fernández, y hasta una próxima. Que Dios les bendiga. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.